hoy para celebrar la Eucaristía, nos abra los oídos para que podamos escuchar y comprender el mensaje de paciencia y de amor que Él nos trae en su palabra. Nos ponemos de pie y damos inicio a nuestra celebración dominical. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor.
Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveran siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuida de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzga con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi suplicada respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañable y compasivo, todo amor y lealtad lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que les pertenecen. Palabra de Dios. De pie, por favor. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo en un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que la arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacena el trigo en mi granero. Palabra del Señor. The good news is, Irada already gave the homily when she started. Basically, God created all of us good. That's how we're created. We start out perfecto, except for the sin original, right? But that's more something metaphysical. Ariana Sofia, muy bueno. Right? Yeah? Okay. Brooklyn? Healthy? Great and healthy. Beautiful. But she's still good, right? She's got a little bit maybe, right? Also. We all start out good, but then the world takes over. And that's really the problem, because sometimes we listen to the world instead of the Spirit. How many of us at times know we're doing something wrong,
We know it, but we do it anyway. Maybe we do it because of peer pressure. How many of you have ever, maybe just once, maybe did a little creative tax accounting on your income tax? Because everybody's doing it, right? And that's what we have to remember. We can't let the world dictate to us. We need to do what we know is right. So with the parable about the wheat and the weeds is that God is going to tell us there are going to be good people and bad people in the world. He's not going to take all the bad people out. They're going to be there. And maybe he left the bad people to actually challenge us so that we stay good even amidst the bad stuff that we see. Again, perfect. And because he's such a good boy, maybe she'll stay that way a little longer. But eventually you have to let them go to school. And they're going to turn to other people, other kids whose parents might not be caring much about how they raise them. Maybe they're not being raised to be loving and kind the way we know God wants us to be. Years ago, our wonderful Supreme Court decided that prayer should be taken out of school because we have the separation of state and religion. But they made a big mistake. Prayer is not about any religion. Prayer is about God. And this country was formed on a belief in God. A God who created us all equal. But we let that happen. And then the Supreme Court makes other decisions. And usually because of a small minority of people who really are with evil intent. But we can't give in to that. Have you ever seen something on TV or the internet that started to make you angry? Let it go as soon as you start to feel the anger. Otherwise, guess what? We become one of the weeds. But we need to stay like the wheat. We need to stay good, even amidst all of the stuff that's going on in the world. Now, I don't have enough time to keep up on everything, but I did see something, and I think it was Charles Barkley. And he was basically saying, he's a basketball player, he's retired, and he was saying you can't let hatred try to stop hatred. That doesn't work. And that's what we see too much in this country right now. Because there is, unfortunately, a movement to really take away our freedoms. We might not realize that, but that's what a lot of these people want to do right now. They want to erase history. They want to say that everything we have is bad. But we know that's not true. We know that most of it is good because God created it. And God loves everyone. And he wants us as best we can to love one another so that we don't let what we see or hear make us angry. It's okay to make us angry for a second and then let go and then do something to make a difference, a good difference, a positive difference. Everybody now, I'm sure, is suffering with this virus and the masks. I have to admit, there is one good thing about the mask. You can eat garlic and nobody will know. But in general, it's a difficulty. But we want to do what we're supposed to do because that's what we know is best for everyone. And that's what really this whole country was formed on. It made mistakes, there's no doubt about it. Because there are weeds among the wheat. But God says, I'm not going to get rid of all of those weeds. I'm going to let them exist with the wheat until the end. Because we do believe there is going to be an end. When Jesus returns. And then we all get judged. And hopefully, if we've at least tried our best to love everyone, to be considerate of everyone, and to accept that some people, that's how they are. We might not be able to change them, but don't let them change us if we know it's right.
So you have a big responsibility, and you have some help with that too, to teach her to love. But also, if she starts getting too demanding, you have to tell her, no. You're not going to do that, are you? Yeah, I know. I can tell. See, and that's one of the hardest parts of being a parent. A parent sometimes has to say no. And they might hear their child say, I hate you. But you know they don't really mean it, and you gotta let it go. Because you know you're doing what's right. Because you want to bring them up with values, with a belief in a loving God, a belief in God, a belief in that we're all here to try to make a difference, to make the world a better place. But too often we listen to those other messages. And that's what we can't let happen to us, so that it causes us to feel any kind of hatred. I mean, I'll be honest, there was a time when I definitely told my father, I hate you. And maybe you've heard it. No? Okay. A few more years. He's probably too nice, that's the problem. No, my father did things that weren't the greatest things, and you get that way. But he also, I knew, and this is what we have to remember, sometimes our parents might make us angry because they want us to do the right thing and we don't want to do it. But we have to then say, oh, you know what? I got to reflect on this. They're right. I'm wrong. Sometimes we have to be big enough to admit that we made a mistake. And that's what we have to remember. That we're not perfect. No one is perfect. Because imagine if God decided that any one of us that did anything wrong was, oh, that was it. No one would be here, except for Ariana Sofia. Because she's not old enough to do anything. The weeds will always be among the wheat. But in the end, and this is the most important thing to remember, no matter what happens, even if they decide that we can't have statues anymore, that we can't have worship anymore, we still know there is a God. And they can never take God away from us. And that's what we hold on to. Now, everybody knows that when we die, we go up and we see St. Peter at the pearly gates, right? He's going to decide whether we get in or not in, right? Well, this woman dies. She goes up to see St. Peter. And St. Peter says, the entrance is pretty easy. You did a really good job. So the only thing you have to do is you have to spell one word. She's a little nervous because she wasn't a great speller. He said, no, don't worry. Just spell love. She spells L-O-V-E. Come on in. Well, many years pass. And one day St. Peter is actually now busy, and he puts this woman in charge of the gate for a second. Well, it turns out that her husband now died. And he was not the nicest person in the world. But he goes up and sees the woman, his wife, and he says, oh, you're the one in charge right now. Well, just for today. But don't worry, it's pretty easy. You just have to spell one word. He says, okay, what's the word? She says, Czechoslovakia. We can't let anything keep us from loving. And we have to hope that maybe everyone will end up in heaven one day. But we know that we still have to not assume that that's going to happen. We still have to live the best life we can here on earth. Because what Jesus told us is that he started the kingdom of heaven, the reign of God. And it's up to each one of us to continue building that kingdom. And the only way we can do it is by love. Hate only destroys. Love builds up. Some of you may even at times hate yourself. Well, it's okay if you hate what you did because you did something wrong. But it's never good to hate yourself. Because God made us, and he made us in love and to love. And that's what we hold on to. I have to admit, it's really difficult with masks on. You could all be cursing me right now, and I don't know it. But hopefully, you're all filled with the Spirit of love. So remember, God permits
weeds. The slaves wanted to take the weeds out. And why did God let them stay? Because maybe He would hurt some wheat when you take out the weeds. And that's probably the most important thing to remember, is that if we actually go after those that even disagree with us and even are bad, there's a good chance that some of the good ones will lose in the process. So that's why we have to do the best we can to accept that God is in charge, to know that God is with us, to believe that the Holy Spirit teaches us right from wrong. And sometimes we just have to sit down and ask for the strength to do what we know is right. Maybe as children we get tempted to cheat in school. Well, we ever get that little idea, let it go, because it never does any good to get something that you didn't earn. And that's something that I think a lot of unfortunate things happen nowadays, that a lot of children are spoiled in this country. Now, they kind of laugh at me when I tell them that when I was their age, I had chores. Shine my father's shoes, set the table, do the dishes, keep our rooms clean. I don't know what the inflation rate, but I know at the time it was 10 cents a week. Still don't think it's that much in this day and age. But we did it out of love. And that's the most important thing, that we should never do anything for reward, but always out of love, and mainly to thank God for all that God has already done for us. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Confieso que hemos compartido para toda la vida. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Como una comunidad de fe, presentamos nuestras intenciones antes de Dios. A cada invocación responderemos: atiende, Señor, nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, responsables de la promoción cultural, del desarrollo económico y para la distribución de las riquezas que sea más justa, roguemos al Señor. Por lo que han tenido que dejar su tierra y su patria y han ido a otros países buscando una mejoría y una vida digna, roguemos al Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, por los ancianos que se sienten abandonados, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros los aquí reunidos en esta Eucaristía, para que alimentarnos de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor, para que podamos fortalecer a los más débiles, roguemos al Señor.
por un aumento en la vocación, en la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Carlos Eduardo Zamora a 13 meses de partida. Por el eterno descanso de Quisqueya Cruzeta, Fausto de León, Nicolás de León, José Ramón de León, Dani Díaz, Joel Miguel Peralta, Faruk Bulsará, Rosa Vargas, Cesarina Collado, Arsenio Collado, Imelva Pichardo, y por las benditas almas de purgatorio, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, escuche nuestras intenciones y responde según su santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Jesús. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió
las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad,
a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad de Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte hoy, Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed, el que coma de este pan
a ti, caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte hoy, Señor. Vengo a recibirte hoy, Señor. Vengo a recibirte hoy, Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, te alaben los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en paz.